Doctor Romero, yo le voy a hacer una pregunta que me hace mi mamá siempre. Le voy a trasladar la pregunta de mi mamá, ¿sí? Y ella que suele consultar tanto al médico, pues se queja obviamente de la oportunidad de las citas con médicos especialistas. Entonces dice, pues, ¿por qué no hay más médicos especialistas? Es decir, si hay los programas, simplemente ¿por qué no se abren más cupos para formación de médicos especialistas? ¿Por qué simplemente no se abren más cupos? No sé si usted quiere responderle pues a mi mamá y a la gente que tiene esa Claro que sí. pregunta. Lo primero es que en Colombia en este momento tenemos 470 programas de posgrado y más o menos se gradúan 1.800 especialistas por año. Digamos que, insisto, es un número que proporcionalmente a los médicos en general sigue siendo bajo y que justamente por eso Scofame ha motivado, ha, digamos que también ofrecido al gobierno nacional poder contribuir con el fortalecimiento de mayores cupos para esos programas. Tenemos varias situaciones. La primera es que hay muchas situaciones de salud que no ameritan un especialista. Realmente, también culturalmente, los colombianos hemos, digamos, acostumbrado a un sistema de salud de buena calidad en general, con todos los problemas que tiene, con todos los limitantes y peros que tiene, que somos los primeros en trabajar para mejorar, pero que, digamos que en general, tiene unos atributos muy positivos. Entonces, el problema es que muchas veces no hay confianza en el médico general. De manera que yo voy al médico general con un dolor de cabeza, el médico general me hace un buen diagnóstico, me da un tratamiento acorde a mi diagnóstico, pero si a mí no me ve el neurólogo, superespecialista en cefalea, muchas veces yo no quedo contento ni quedo tranquilo porque siento que ese médico no me inspira la confianza. Entonces, eso es un tema muy delicado porque al final, obviamente, se mezclan todos los elementos y al final pensar en que es una causa específica donde se puede intervenir de manera quirúrgica para resolver todo el problema de disponibilidad de especialistas, pues resulta una utopía porque son problemas de alta complejidad que tienen una cantidad de variables que van desde la formación del talento del sistema mismo, los temas financieros, etcétera, etcétera, que evidentemente pues hacen que esto sea un tema muy complicado. ¿Qué está pasando con la educación médica en Colombia? ¿Será que estamos formando los médicos que necesitamos? ¿Qué pasa con la suficiencia de estos profesionales de la salud y de los médicos especialistas en un momento en el que el país está discutiendo el futuro de su sistema de salud y una reforma que pretende convertir al médico en un actor mucho más importante de lo que es ahora? Estamos hablando hoy en Saludable de este tema tan importante justamente con el doctor Álvaro Romero. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, una persona que conoce muy bien lo que está pasando con la formación de médicos y de médicos especialistas en Colombia. Doctor Romero, bienvenido a Saludable, este formato de entrevistas. Vamos a hablar charladito con café en mano sobre este tema tan importante que muchos se atreven a decir no ha estado en el centro del debate o no ha tenido la relevancia necesaria en un momento en el que estamos hablando sobre el futuro del sistema de salud. Así que bienvenido a este espacio, doctor Romero, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ronnie, por la invitación y pues en nombre también de la Junta Directiva de Scofame y de todos los decanos de las facultades del país, pues estamos muy contentos de la invitación y esperamos, obviamente, pues conversar con usted y también pues aportarle a la audiencia información que sea relevante en este importante tema que usted plantea. Bueno, unos datos aquí que estábamos hablando ahorita tras bambalinas, doctor Romero. En Colombia, según el RETU, ¿cierto? Que es el Registro de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud, para el 2021 se estimaba había 126.279 médicos en Colombia. De esos, el 75%, es decir, casi 95.000 son médicos generales. Y de esos, y solo el 25%, es algo así como 32.000, son médicos especialistas. Pongamos esas cifras en contexto, doctor Romero. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poquito para Colombia? Para el contexto de la región, ¿qué nos puede decir, digamos, desde Ascofame sobre estas cifras? Bien, hablando específicamente del número, hay que hacer varias precisiones que son importantes. Las cifras creo que están muy conciliadas, no son distintas porque al final las fuentes son prácticamente las mismas. Para el 2022, según el Observatorio de Talento Humano de Salud, se hablaron justamente de los 127.000 médicos, ¿no? Y de esos, efectivamente, la proporción de especialistas oscila entre más o menos el 25-30%. No obstante, esta cifra pues, ha aumentado en los últimos años. El año pasado, digamos, en reportes, no digamos que estén en su momento todavía formalizados, pero que se hicieron por parte del Ministerio en varias intervenciones, esta cifra ha ascendido a cerca de 130.000 médicos, guardando una proporción muy similar a la que ya mencionamos. Aquí hay que hacer una separación entre lo que es la capacidad instalada del sistema de salud de médicos generales y de médicos especialistas, dado que en general nuestro sistema de salud se apoya en médicos generales.
No obstante, es evidente que las necesidades de las poblaciones, en particular, digamos que la complejidad que amerita una atención distinta, pues requiere de esos especialistas que sí pareciera tuviesen un número que está, digamos, inferior a la necesidad del país. Haciendo esta división, me quedo inicialmente con los médicos generales. En este instante, con el número que mencionábamos, se habla de más o menos una tasa de 24 médicos por cada 10.000 habitantes, lo cual dentro del marco de los países de la OCDE ubica a Colombia, digamos, dentro del marco de referencia, pero un poco por debajo del promedio. No obstante, en Colombia en este momento tenemos cerca de 63, o no, cerca no, tenemos 63 facultades de medicina, de las cuales se están, digamos, graduando alrededor de 6.500 médicos por año. Si uno hiciera la prospección para el 2030, con esta, digamos, número de médicos graduados por año, se estimaría que más o menos para ese año 171 médicos estuvieran, digamos, disponibles, lo cual incrementa la tasa de médicos por 10.000 habitantes a 31, siendo en este momento el promedio de la OCDE de 34 médicos por cada 10.000 habitantes. Esto evidentemente, si uno lo mira en contexto, pues nos puede dar algunas luces de la pregunta que me hace Ronnie respecto a si somos suficientes, a si las facultades de medicina están, digamos, formando el suficiente talento humano en salud que el país necesita para los próximos años. Eso insistiendo y subrayando que nuestro sistema de salud en general se apoya en médicos generales. Con respecto a los especialistas, más o menos se calcula que ese número que ya mencionábamos, cercano a los 35.000 especialistas, puede quedarse, sobre todo en las buenas especialidades, corto para la demanda que el país requiere. No obstante, hay muchos factores de confusión que han, desde hace mucho tiempo, y hay que decirlo, desde mucho antes de que la reforma empezara a tramitarse en la Cámara y ahora por supuesto, iniciará su proceso en el Senado. Y que ya Ascofame desde hace más de 5 o 6 años venía trabajando con los diferentes gobiernos y particularmente con el Ministerio de Salud y Educación, por cuanto que los especialistas tienen una situación que es muy compleja y que no es una situación que estrictamente se derive de la formación. La mayoría de médicos en Colombia especialistas estamos ubicados en las ciudades principales. La densidad de médicos especialistas está particularmente concentrada en las ciudades y centros urbanos principales. Esto evidentemente obedece a muchas razones. La primera es que una formación especializada en la mayoría de casos va de la mano también de tecnología, de algunos recursos de salud que sabemos que en las regiones y sobre todo en los que ahora, digamos que el gobierno ha utilizado un término que yo creo que aquí podemos mencionar, la famosa denominada Colombia profunda, pues no solamente que no cuenta con esos medios, no solamente tecnológicos, sino los medios básicos para poder respaldar la atención de un especialista en esos espacios. Por otra parte, hay condiciones que el sistema, digamos, ha generado y que no facilitan justamente esa distribución homogénea por región, y es que las formas de contratación de los médicos especialistas, las condiciones de seguridad, muchas veces inclusive los salarios que se tienen para ellos, y muchas veces no es tanto el cuánto, sino el cómo, porque muchas veces puede que en regiones inclusive se ofrezcan ingresos o pagos superiores a los que se pueden encontrar en las ciudades principales, pero con las dificultades que padecen todos los hospitales y que también como academias somos conscientes de esa necesidad también de ese actor fundamental que son los hospitales, pues los pagos se hacen demorados, a veces se retrasan, muchas veces inclusive lo vemos todos los días, como a veces un médico después de 6 meses o un año de no recibir salario, levanta la mano y dice, oiga, me toca parar porque es que no me han pagado hace 6 meses o hace un año, ¿no? Entonces, son elementos que, digamos que enrarecen completamente el tema de distribución de los médicos especialistas, porque al final el tema del número queda bastante, digamos, enrarecido por los elementos que ya mencioné y que hacen que su distribución sea francamente, digamos, inadecuada para el país. Para redondear entonces, doctor Romero, esta primera pregunta. Entonces, tenemos, digamos, un número ya cercano a lo que se requiere, ¿cierto? En el número de médicos generales según los estándares de la OCDE, ¿cierto? Estamos acercándonos a esa cifra. Es cierto que tenemos muchos menos especialistas de los que requerimos, ¿cierto? Pero además están los médicos y los médicos especialistas distribuidos en zonas
digamos, densamente pobladas y no se distribuyen equitativamente o hay una asimetría en la distribución de los médicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo me vio ahí en el resumen, doctor Romero? Perfecto, esa es la idea exactamente. Y decir una cosa muy importante, ¿no? Cuando hablábamos de especialidades también hay que hacer, digamos, una aclaración. En Colombia, para el 2018, habían más de 400 denominaciones de especialidades médico-quirúrgicas. ¿Esto qué significa? Significa que si Ronnie hubiera querido hacer una especialidad como anestesiología y iba a una universidad, se llamaba anestesiología y reanimación. Iba a otra universidad y se llama anestesiología y cuidado perioperatorio. Va a otra distinta y se llama anestesia. Va a otra diferente y se llama anestesiología. Entonces, había una confusión grandotota ahí, porque al final las personas decían, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? O es que tiene un énfasis en alguna cosa distinta, o es que este es distinto en su ejercicio profesional. Y lo que hicimos con las COFAME, a través del Consejo General de Educación Médica en la sala de posgrados, fue justamente trabajar con las denominaciones. Y de esas 470 se simplificaron de la mano del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación por solicitud de ellos mismos hace más de 6 años, un trabajo muy arduo que nos permitió sintetizar esto en 70 especialidades, 75 más o menos, que son las que en este momento están vigentes para las tres partes, para SCOFAME, para los ministerios. Sin embargo, hay que insistir en que las especialidades que mayormente se beneficiarían de incrementar cupos son justamente las especialidades básicas. Por eso Ascofame, desde hace ya más de un año, desde el año pasado que estuvimos en conversaciones con los dos ministerios, Salud y Educación, pues hemos ofrecido la posibilidad de incrementar cupos en estas especialidades básicas, siendo, por ejemplo, muy importante la medicina familiar, que, como ocurre en otras partes del mundo, se vuelve el articulador justamente entre esa dicotomía que yo hacía mención hace un rato entre el médico general y el médico especialista. El médico familiar es como ese articulador del sistema y creemos que hay una oportunidad muy importante que las facultades hemos también ofrecido para poder colaborar y para contribuir, porque, digamos, no dudo que haya otras especialidades que se requieren, pero en principio, bajo una mirada del sistema de salud, lo que se requiere particularmente es fortalecer las especialidades básicas. Bueno, ese tema es muy importante y vale destacarlo porque para las personas pues, que están viendo este espacio de saludable, hay que decir que una de cada tres quejas que se presentan ante la Superintendencia de Salud es por la falta de oportunidad de citas con médicos de especialistas. Y al final, muchos expertos, usted me corregirá, doctor Romero, del sector, dicen que la reforma no está tratando de lleno garantizar la suficiencia, es decir, que podemos cambiar el modelo si se quiere, pero de fondo lo que más está impactando a la gente, que es el acceso y la oportunidad a los médicos especialistas, no se está solucionando. Yo quiero preguntarle en concreto sobre su opinión frente a este tema. ¿Cree que la reforma interviene este problema de tanto impacto para la gente? Yo creo que hay dos elementos que hay que insistir. La reforma, digamos que no se mete de lleno en esta solución que usted, al problema que usted plantea, pero sobre todo creo que hay un tema muy delicado y lo reitero. Tenemos en Colombia 130.000 médicos, de los cuales su mayoría son médicos generales. Y lo que dice la literatura a nivel mundial es que los médicos generales deberían ser los que atienden al menos el 80% de las situaciones de salud de los pacientes. De manera que no se trata de ahora entonces incrementar el número de especialistas, porque igual tampoco se va a lograr, sino más bien fortalecer, digamos, ese cuerpo no menos importante que son los médicos generales, y que yo creo que ahí emerge otro problema muy grande que no solamente tiene que ver con el sistema de salud, sino también inclusive con la percepción social del valor del médico general. Las facultades de medicina históricamente en Colombia han hecho unos esfuerzos gigantescos y han sido referentes para Latinoamérica en temas de educación médica. Creo que lo seguimos siendo. ASCOFAME fue la primera asociación de facultades de medicina en las Américas y el primer estándar de calidad de lo que llamamos estándares de educación médica para pregrado los emitió ASCOFAME apenas arrancando los años 70. Inclusive precedieron los estándares de calidad que más adelante la World Federation emitió y que a la larga, con toda la modestia hay que decirlo, no distaba mucho de lo que en su momento pues, hizo ASCOFAME. Entonces, digamos, con esa mirada de calidad siempre se han, digamos, como mantenido las facultades de medicina. La formación médica ha sido realmente importante en este país, ha sido un actor fundamental que ha tenido implicaciones con el sistema de salud, junto obviamente entidades tan importantes como la Academia Nacional de Medicina, ahora más reciente las sociedades científicas. Han sido esas voces, digamos, técnicas autorizadas para también dar muchos elementos
de lo que ha sido como el bloque, digamos, de salud, que no separa del todo lo que es talento humano de lo que es asistencia. Dicho esto, es muy importante que el médico general ha venido perdiendo valor en la sociedad y parte de lo que también ha generado, digamos, esa demanda de más especialistas es que el médico general no es valorado en su total, digamos, dimensión. Un estudiante de medicina invierte 6 o 7 años de su vida estudiando medicina. En general, y no es un tema en Colombia, en todas las partes del mundo, las carreras de medicina suelen estar un poco por encima del costo de las carreras universitarias, de manera que también implica un esfuerzo grande de familias, de muchas personas, incluyendo entidades del Estado como Nicetex, que patrocina y anima también a estos jóvenes talentos para que estudien carreras de salud como medicina y otras afines a la salud, por supuesto. Y cuando ya se gradúan los médicos, pues la retribución muchas veces no se corresponde con esa inversión, no solamente en tiempo, no solamente en dinero, sino también en otros elementos que no son tan notorios como los que mencionábamos en los especialistas, pero que tampoco son ajenos, ¿no? Temas de seguridad, temas de contratación, temas de valorización del médico, donde también, desafortunadamente, el sistema los incorpora con unos condicionamientos que no facilitan el ejercicio del todo alineado con lo que les enseñamos en las facultades de medicina, porque de entrada hay unas restricciones administrativas que se obligan para hacer eficiente el sistema y de las cuales también somos conscientes, pero que muchas veces riñen un poco con una atención de mayor calidad y que muchas veces permita el despliegue completo de la competencia que el médico adquiere en su facultad de medicina y que cuando se inserta ya en el sistema de salud para asistencial, no siempre, digamos, tiene esa posibilidad, ese espacio para ejercerlo y muchas veces, un poco en esa, tal vez, la forma casi que un poco cliché que también se ha utilizado, me parece a mí de manera exagerada, donde la consulta de 15 minutos, que el médico no me mira los ojos, etcétera, que sabemos que es una realidad, pero que más allá, digamos, de repetirla insistentemente y quejarnos de la misma, lo que quiero señalar es que de repente sí se ha vuelto un continuo que impide que muchas de las competencias se desplieguen, que esa consulta como tal no sea resolutiva, porque sumado a una oportunidad, digamos, muy distante, hace que el paciente tenga un seguimiento muy alejado, donde no hay, digamos, una profundización en las causas, mucho menos unos tiempos de educación en salud, y por tanto, pues todos los temas de prevención y promoción quedan muchas veces a un lado y nos centramos en la siniestralidad que básicamente va de la mano ya como tal de la enfermedad y de los eventos. Bueno, doctor Romero, yo le voy a hacer una pregunta que me hace mi mamá siempre. Le voy a trasladar la pregunta de mi mamá, ¿sí? Y ella que suele consultar tanto al médico, pues se queja obviamente de la oportunidad de las citas con médicos especialistas. Entonces dice, pues, ¿por qué no hay más médicos especialistas? Es decir, si hay los programas, simplemente ¿por qué no se abren más cupos para formación de médicos especialistas? Si hay seguramente médicos que quieren especializarse, como lo vemos cuando se presentan a las convocatorias, ¿por qué simplemente no se abren más cupos? No sé si usted quiere responderle pues a mi mamá y a la gente que tiene esa Claro que sí. pregunta. Pues digamos que hay varios elementos, ¿no? Lo primero es que en Colombia en este momento tenemos 470 programas de posgrado y más o menos se gradúan 1.800 especialistas por año. Digamos que, insisto, es un número que proporcionalmente ante médicos en general sigue siendo bajo y que justamente por eso Scofame ha motivado, ha, digamos que también ofrecido al gobierno nacional poder contribuir con el fortalecimiento de mayores cupos para esos programas. Tenemos varias situaciones. La primera es que, insisto, como lo venía comentando con la pregunta anterior, que hay muchas situaciones de salud que no ameritan un especialista. Realmente, también culturalmente, los colombianos nos hemos, digamos, acostumbrado a un sistema de salud de buena calidad en general, con todos los problemas que tiene, con todos los eh, limitantes y peros que tiene, que somos los primeros en trabajar para mejorar, pero que, digamos que en general tiene unos atributos muy positivos. Entonces, el problema es que muchas veces no hay confianza en el médico general. De manera que yo voy al médico general por un dolor de cabeza, el médico general me hace un buen diagnóstico, me da un tratamiento acorde a mi diagnóstico, pero si a mí no me ve el neurólogo, superespecialista en cefalea, muchas veces yo no quedo contento ni quedo tranquilo porque siento que ese médico no me inspira la confianza. Hay un punto muy importante que tiene que ver con otras competencias transversales que la educación médica del mundo en los últimos 20 años nos ha animado a fortalecer. Dicho de otro modo, ya no solamente es bueno el médico que sabe medicina, yo no puedo ser un buen médico si no soy un buen comunicador con mi paciente. Yo esa información que le quiero transmitir para que él pueda ser también corresponsable
situación de salud, si yo no se la explico, si yo no lo oriento bien, pues todo el trabajo se pierde. Y por más que detrás de ese ejercicio haya todo un análisis clínico, científico profundo y bien establecido, si no se complementa con esa relación médico-paciente, que insisto, está viciada por elementos como los que ya mencionaba, de los tiempos, de las oportunidades de consulta, etcétera, etcétera, hace que el paciente siempre salga insatisfecho, que el paciente siempre salga con dudas, que no haya confianza en el sistema y por eso recurro al especialista. Yo soy psiquiatra, tengo muchos colegas y pues he tenido la ocasión de poder compartir con muchos especialistas de muchas áreas del conocimiento a lo largo de estos años y la verdad es que, claro, lo ideal es que uno pudiera atender las situaciones más complejas, que son las que corresponden al nivel de formación. Y lo que pasa realmente es que en las especialidades básicas, desde la medicina familiar, la medicina interna, la pediatría, etcétera, muchas atenciones que uno termina, digamos, haciendo, ¿no? Son de casos que realmente el médico general no hubiera podido atender y resolver, pero que muchas veces en esa falta de confianza no se puede transmitir. Por otra parte, y también para la pregunta de la mamá de Ronnie, ¿no? Hay un tema que yo creo que tiene que ver con un poco también cómo el sistema organiza los equipos, ¿no? Y muchas veces lo que uno ve es que se contratan menos especialistas de los que se requieren. Hay del conocimiento que desafortunadamente por cómo funciona el sistema no está privilegiando para las entidades de salud tener esos programas. Me explico. Eh, en este momento, en un sistema donde los hospitales, eh, digamos que generan ingresos por la venta de servicios médicos, los servicios que se están privilegiando son los de alto costo, que son los que generan más ingresos para el hospital y que le generan más posibilidades de poder maniobrar con unos márgenes que en general en salud son pequeños. De manera que las especialidades clínicas, que son las que más se requieren para esa atención a todas las personas, a la mamá de Ronnie, a mi mamá, a mi papá, a todas las personas que no necesitan siempre una cirugía o necesitan una cirugía de alta complejidad, sino que requieren atención de un médico internista o de un médico familiar o de un psiquiatra, ¿no? En el caso de los niños de un pediatra, muchas veces se complejiza, ¿no? Porque precisamente no está, digamos, armonizado como se debería eso en el sistema y los hospitales en esos servicios no tienen cómo tener ingresos suficientes y lo que hemos visto a lo largo de estos últimos 10 años en Colombia es que servicios vitales como pediatría, como ginecobstetricia, se han venido cerrando en los diferentes hospitales, dado que no son rentables, digamos, desde el punto de vista financiero para el hospital. Entonces, eso es un tema muy delicado porque al final, obviamente, se mezclan todos los elementos y al final pensar en que es una causa específica donde se pueda intervenir de manera quirúrgica para resolver todo el problema de disponibilidad de especialistas, pues resulta una utopía porque son problemas de alta complejidad que tienen una cantidad de variables que van desde la formación en el talento, del sistema mismo, los temas financieros, etcétera, etcétera, que evidentemente pues hacen que esto sea un tema muy complicado. Bueno, pues esa respuesta me deja preocupado, doctor Romero, porque, como le decía, es el tema que más impacta, ¿cierto?, a la gente. Y pues bueno, al ser multicausal, multifactorial, tan complejo, pues no sé si va a tener una respuesta urgente, porque más allá de la resolutividad de los médicos o digamos, del modelo de negocio de los prestadores, pues hay algo que está pasando, ¿cierto? Y es una necesidad insatisfecha ya de las personas. Yo creo, Ronnie, que hay algo que también tenemos que ser conscientes. El otro día estaba en un foro donde varios exministros de salud, con quienes pues he tenido ocasión de poder conversar en extenso, otros académicos participaban de esa conversación, algunos gerentes de hospitales participaban de esa conversación y de hospitales, digamos, de mucha relevancia aquí en Bogotá. Y, digamos, pensar que es una conclusión, que es una, digamos, una verdad absoluta, pues evidentemente en ningún caso pretendo que eso lo sea, pero creo que si llegaba, digamos, a una primera conclusión que creo que es importante y que resuelve un poco su pregunta. No hay sistema de salud perfecto. Yo creo que en ninguna parte del mundo uno puede encontrar un 100% de satisfacción en el sistema de salud, porque siempre la salud va creciendo y es un modelo dinámico. Por ejemplo, el tema de tecnologías en salud es de las cosas que más avanza en el mundo. Hace unos días tuve ocasión de poder estar en los laboratorios de investigación del MIT en temas de salud. Y en este momento el MIT, cerca casi del 50% de la investigación se está haciendo en temas de salud, en temas de medicina específicamente, ¿no? Y hay cosas de altísimo nivel, de altísima
digamos, aplicabilidad. Y desde hace más o menos 15 años para acá, con una mirada de investigación transnacional y lo que se llama la medicina transnacional, justamente deja de pensarse en esa investigación, en los modelos animales que se quedan en la célula y en la publicación de alto impacto, sino que se intenta llevar eso al último extremo, donde pueda ser aplicable en la cabecera del paciente. De manera que lo que nos viene para los próximos años es un incremento aún mayor al cual ya de por sí ha sido inmenso durante los últimos 40 años en mayores tecnologías en salud. Entonces, siempre vamos a querer más, siempre va algo mejor de lo que ya había antes. Y eso implica costos, eso implica temas, digamos, financieros muy altos. Y el sistema de salud colombiano realmente tiene una capacidad, digamos, de inclusión de diferentes tratamientos, medicamentos, tecnologías de salud, que comparativamente, incluso con países de la OCDE, es bastante bueno. Recordemos que más del 90% del portafolio de medicamentos que nuestro médico puede disponer de las diferentes especialidades y está incorporado en el plan básico de salud. Eso significa que casi la mayoría de personas en Colombia, al menos por papel, tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de tratamientos, cosa que en otros países no ocurre. Temas como el gasto de bolsillo, que es un factor definitivo para poder mantener justamente ese acceso y sobre todo esa permanencia en los tratamientos de los pacientes en Colombia tiene un nivel muy óptimo de cara al paciente. De manera que, decíamos ese día con otros, pareciera que este sistema de salud siempre va a estar en crisis. Y siempre va a estar en crisis porque habrá nuevas tecnologías, nuevas cosas, nuevas necesidades. La pirámide poblacional del mundo ha cambiado, ya no hablamos de pirámide, en Colombia ya hablamos de un barril piramidal, donde el grueso de personas que habitamos el país somos adultos y adultos mayores. Cada vez hay menos niños, cada vez la digamos, productiva es menor, de manera que también, como lo muestran muy claramente las estadísticas, se ha venido incrementando el número de enfermedades crónicas que son más costosas, ¿no? Sí, Enfermedades doctor Romero. cardiovasculares, el cáncer. Bueno, digamos que entendiendo la respuesta, yo quisiera que avanzáramos hacia otro tema muy importante. La Claro que semana sí. pasada pasó por estos micrófonos del doctor Andrés Aguirre, ¿cierto? Es exdirector del Hospital Pablo Tobón, y él mencionaba, o casi que reclamaba, que la calidad de la formación médica o la calidad de la práctica médica ha estado ausente, ¿cierto? De la discusión, de la reforma a la salud. ¿Sí? Y es de hecho no solo ya de suficiencia, ¿sí? No solo de tener tantos y bien distribuidos, sino de que se pueda tener mejores resultados de salud a partir de una buena práctica médica. ¿Cómo está hoy la calidad de la educación médica en Colombia? Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que desafortunadamente no se la puedo contestar con una sola respuesta concreta, porque son muchos elementos, pero para mencionar algunos. Ascofame tiene en este momento 57 facultades asociadas de las 63 que hay en Colombia, y de esas 36 tienen acreditación en alta calidad. Es decir, tenemos un sistema de calidad que por demás creemos que es bueno, y si me permite, le voy a contar una anécdota muy simpática. Resulta que en el 2018, el ICFMG, que es la entidad que para entonces en los Estados Unidos avala el título de extranjeros para ejercer en los Estados Unidos, tomó una decisión y era precisamente que a partir del 2022 ninguna persona que no viniera a una universidad que fuera avalada por la World Federation, digamos como la entidad de educación médica más importante, podía ingresar a los Estados Unidos ni que exámenes, ni formarse, ni nada. Esto requiere entonces una acreditación de los programas por la World Federation para que justamente puedan tener como ese aval de calidad e ingresar a formarse en los Estados Unidos. Aclaro, no estoy diciendo que para ir a trabajar en los Estados Unidos, estoy diciendo que para ese médico que quiera hacer los pasos y el match y poder aplicar una residencia en los Estados Unidos, si no viene a una universidad acreditada por la World Federation, es que ni siquiera lo dejan aplicar. ¿Okay? Colombia el año pasado logró, entre Ascofame, digamos, con el apoyo de Ascofame, el Ministerio de Educación, por supuesto, y el gran actor y el gran gestor de todo este logro fue el Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, quien logró acreditarse con la World Federation. ¿A qué me refiero y por qué esta vuelta que estoy dando? En Latinoamérica, registrados en el directorio de la World Federation, hay cerca de 870 facultades de medicina. Y de esas, en este momento, solamente las que están avalados por la World Federation y acreditadas no son más de 400 o de 300, digamos que 400 por mucho, en toda Latinoamérica. En este momento, las 36 facultades que estamos en Colombia somos unas de esas que ya están avaladas por la World Federation, porque precisamente la World Federation ve al CNA
Eso lo contrasta con los elementos de calidad de las facultades en Colombia. Hizo una visita a la Universidad de Manizales y a la Universidad de La Sabana y dice, estamos de acuerdo, los criterios de calidad del CNA se ajustan a los criterios de la World Federation, que ha acreditado el CNA como acreditador de la World Federation. Eso en el resto de Latinoamérica e inclusive de los países de Centro y parte de Norteamérica, hablamos de México básicamente, no ha pasado. De manera que eso es una cosa que me parece que en concreto habla de la buena calidad de la formación médica y de la estructuración de los programas. Ahora bien, claro, no es, y lo que dice el doctor Aguirre tiene mucho de cierto, porque la formación médica se hace en el sitio de trabajo. Los médicos nos formamos en el hospital y ahí tenemos un tema muy delicado, porque los hospitales han sido uno de los grandes, digamos, actores que han sufrido también, digamos, parte de todo este revuelo del sistema de salud y cada vez tenemos más dificultades para que los hospitales tengan las capacidades y la idoneidad para la formación de los médicos, lo cual en últimas se vuelve una amenaza para la calidad de la formación en talento humano en salud. Desde Ascofame en los últimos 6 años hemos hecho esfuerzos muy grandes, hemos generado documentos, hemos hecho todo un proceso de formalización curricular de los programas de medicina en Colombia para que tengamos los más altos estándares y programas basados en las mejores prácticas basadas en la evidencia de educación médica en el mundo. En La Sabana, por ejemplo, hicimos una reforma curricular que actualmente estamos implementando, que es la primera en Latinoamérica que incorpora una forma de formación médica que se llaman actividades profesionales a confiar. Es una medición de resultado que va mucho más allá de la competencia y me garantiza mi poder entregarle a la sociedad un médico que efectivamente es confiable para hacer lo que yo digo que sabe hacer. Por eso mencionaba que el gran problema es la confianza, porque yo voy al médico y no estoy tranquilo que realmente esté haciendo lo que tiene que hacer con lo que yo consulto. Entonces, otras muchas facultades, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, han hecho esfuerzos muy fuertes, digamos, para poder llegar a ese nivel de calidad. Entonces, yo creo que la intención está, los medios están, pero nos falta trabajar mucho más de la mano de los hospitales y, por qué no decirlo, del Ministerio de Salud y Educación, que facilite que esa relación entre las partes sea mucho más armónica y se logre esto. Termino este punto con un elemento no menor. Se ha hablado mucho de la prevención y la promoción. Desde hace más de 10 años, las facultades de medicina estamos formando médicos basados en APS. La atención primaria en salud es, digamos, lo que ha demostrado en el mundo mejor resuelve los problemas de los sistemas de salud. ¿Dónde está el gran problema? Yo no tengo hospitales acreditados, y tengo hospitales universitarios que tengan esas características. El ministerio, digamos, ha estado en ese trabajo, pero digamos que no ha sido especialmente fluido y muchas veces las facultades tenemos problemas serios para poder tener sitios de práctica que encajen, digamos, en esta realidad, porque precisamente no están armonizados con las políticas del ministerio. De manera que hay un gran capítulo que evidentemente la reforma tiene que contemplar para que no solamente es poner puestos de salud en las zonas, digamos, más distantes del país, sino es armonizar eso con el talento humano en salud, porque no tenemos médicos que se vayan para allá, las condiciones de entorno no lo permiten, y además de eso, las universidades, aunque hagamos la formación en atención primaria en salud, tenemos ya una gran capacidad, digamos, instalada, que están de médicos que se graduaron hace mucho tiempo, que quizás no tienen, digamos, esa formación y que también muy seguramente van a requerir algún tipo de acompañamiento, algún tipo de información y actualización para poder engranar mejor todas esas formas de comprensión de salud. Bueno, es inevitable, doctor Romero, preguntarle por la afirmación que hizo el ministro de Salud esta semana. ¿Sí? Aquí no vamos a polemizar, no queremos pues hacer como una respuesta o algo así, pero sí vale la pena aprovechar el espacio para hablar sobre lo que el ministro mencionaba. El ministro en concreto decía que en Colombia no se está educando bien a los médicos, ¿sí? Sobre todo pensando justamente en ese enfoque, digamos, de distribución o de mejorar la distribución o de tener enfoque en atención, en promoción y prevención, en atención primaria, en salud. ¿Qué datos puedes presentar a Ascofame frente a esto, teniendo en cuenta que de verdad ya estamos muy inmersos en este nuevo enfoque que pretende darle el gobierno y los promotores de la reforma a esta atención primaria en salud? En el 2018, Ronnie Ascofame lideró una reunión muy importante que hicimos en la ciudad de Montería, a la cual en ese momento asistimos 55 decanos. Firmamos un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Montería, que fue un acuerdo, digamos, de voluntades, absolutamente libre, donde las facultades de medicina nos poníamos en la tarea de revisar ese cuestionamiento que no es nuevo, ya viene de muchos años atrás. Y una de las cosas que realmente
hay que reconocer, evidenciamos en esos grupos de trabajo que posteriormente emitieron unas recomendaciones que para el 2019 se volvieron un documento que entregamos al ministerio, que trabajamos con el Ministerio de Salud, de Educación, con el CONASAS, con la Academia Nacional de Medicina. Digamos que en resumidas cuentas resume algo muy importante, y es que la formación médica durante los últimos 100 años en el mundo, después del famoso informe Flexner, que fue, digamos, el que revolucionó toda la educación médica en los Estados Unidos iniciando el siglo XX, es una formación basada en el hospital de alto nivel, de alta complejidad. Y realmente en Colombia los médicos durante muchos años nos formaron pensándonos en hospitales de alto nivel y alta complejidad. Y no era raro encontrar que la Facultad de Medicina tiene un hospital muy importante, de alta complejidad, de cuarto nivel, ¿no? Trasplantes, cosas muy complejas, y que los estudiantes se formaban allí. Obviamente esto sigue siendo importante, y el médico en formación tiene que tener ese contexto de realidad de lo que es lo ideal y a dónde debería llegar, digamos, el tema especializado. Pero justamente la reflexión fue esa. No necesitamos médicos especialistas, necesitamos médicos generales buenos, que no sepan hacer lo que el especialista ya sabe hacer y lo hace bien, sino que sepa hacer lo que le toca a él y bien hecho, para que no llegue el especialista y proporcionalmente, digamos, en la pirámide, y además de eso, en las situaciones de salud, digamos, por frecuencia epidemiológica, realmente le atienda lo que mayormente le toca. Entonces, lo que hicimos justamente fue, en las recomendaciones, insistir en que los currículos médicos en Colombia deben formar médicos pertinentes, que justamente se forman en atención primaria en salud, y aunque obviamente reconocen y tienen las competencias transversales que les permite apropiar los conocimientos de alta complejidad, se focalizan en los niveles de atención que son los que van a salir a atender. Lo que hemos hecho en los últimos 5 años en la facultad en Colombia ha sido un esfuerzo inmenso por darle la vuelta a los currículos y que nuestros médicos salgan médicos generales buenos, pertinentes, resolutivos. Claro, alguien podrá decir, claro, pues es que esas personas curriculares toman 3, 4 años, mientras los implementa toman otros 4 o 5, entonces vamos a ver el resultado en 6 o 7 años. Sí, es verdad, pero es que eso es una solución de fondo, no una solución, digamos, coyuntural o reactiva, que el uno dijo, que el otro opinó. No, creemos que es una solución de fondo que estamos estructurando desde hace 5 años, que, insisto, no responde a la opinión del señor ministro, sino que va de la mano, digamos, de un cuestionamiento general que de manera objetiva, técnica, basada en la evidencia, en las mejores prácticas del mundo, los decanos de Ascofame hace más de 5 años encontramos que en parte tenían razón, lo adaptamos y lo hemos venido implementando. Entonces yo creo que esperamos que en un tiempo no muy lejano se empiece a reflejar, ¿no? De todas maneras, también hemos ofrecido, justamente como en esa mirada, estamos haciendo todas las universidades un esfuerzo muy importante, y también se lo hemos ofrecido al Ministerio, y hemos trabajado particularmente con la Dirección de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud, la posibilidad de crear cursos de actualización para los médicos generales en competencias transversales de atención primaria en salud, porque justamente es poderlos, digamos, como arrimar a esos elementos que muy seguramente en su práctica clínica han tenido que aprender, pero qué bueno que se pueda hacer también formal, que se pueda hacer organizado, sistemático, y que eso pues vaya de la mano del apoyo al sistema de salud. Bueno, pues doctor Romero, muy importantes esas claridades. Vea que de verdad quienes hemos estado de cerca a la discusión, pues no conocíamos mucho de lo que usted nos ha contado. Qué bueno tener este espacio aquí para socializar estas iniciativas que por lo menos esa última pues es muy valiosa porque sí son, digamos, soluciones de fondo, ¿cierto? Que necesita, pues, digamos, la práctica médica actual, ¿cierto? Y con el enfoque que se le quiere dar. Doctor Romero, yo le agradezco mucho por aceptar esta invitación. Esto es Saludable, un espacio de entrevistas donde hablamos de salud, del sistema de salud, de medicina y de otros temas de interés. Estamos todavía empezando, así que muchas gracias por estar acá, doctor Romero. Ronnie, muchas gracias, y yo solamente dejaría un mensaje final. Desde el primer día que se empezó a hablar de reforma a salud en Colombia, Ascofame ha puesto todos sus equipos a disposición para nutrir la discusión, para enriquecerla, para aportar, de manera que esa invitación, pues reiterarla, y pues insistir en que Ascofame siempre ha estado desde hace más de 70 años acompañando, no a este gobierno, en el anterior, a todos, justamente en tomar las mejores decisiones en salud para los colombianos. Entonces, muchas gracias por la invitación, y como siempre, quedamos muy dispuestos a lo que ustedes requieren. Bueno, pues el doctor Álvaro Romero, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, decano de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias a quienes vieron este video. Como siempre, la invitación es a darle like, a suscribirse y a compartir. Eso me ayudaría mucho en este comienzo del canal de Saludable.
Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.